comenzando nuestro foro Pegasus cuando el Estado te espía, y la cuestión que tenemos hacia nuestros ponentes es cuáles serían las consecuencias de que el Estado tuviera el poder para espiarnos, si realmente tiene la capacidad de espiarnos y sobre todo qué tipo de dispositivos, cómo estamos más expuestos a esa vigilancia. Para este foro tenemos a 3 expertos, uno de ellos va un poco retrasado, pero vamos a comenzar con los 2 expertos que ya tenemos. Uno de ellos es Nelson Villarreal, que es especialista en temas de ciberseguridad, y Sinoé Báez, que es analista de cultura digital y ciberseguridad. Muy buenas noches a los dos, y como siempre nos acompaña aquí para estar al pendiente de la transmisión y de los comentarios, Víctor Becerra, que es el presidente de México Libertario. Muy buenas noches a ambos. Vamos a comenzar con nuestro foro. El día de hoy voy a fungir como si, bueno, más bien, soy un ciudadano de a pie, soy ignorante en muchos temas de ciberseguridad y les voy a hacer preguntas como las haría un ciudadano de a pie, un ciudadano que no tiene ni idea y que en muchas ocasiones se deja llevar por mitos urbanos, por bulos y por desinformación y fake news que hay en las redes sociales acerca de la capacidad o incapacidad de algunos de nuestros dispositivos para escuchar y para servir como escucha digital para el gobierno. Entonces, la primera pregunta que quiero lanzar al aire es la siguiente, y me gustaría que empezara Sinoé, si no es molestia para él. Sinoé, ¿realmente el gobierno tiene la capacidad de espiarnos? ¿Qué datos puede sacar el gobierno de esta escucha y cómo los podría utilizar para afectarnos? Adelante, Sinoé. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y bueno, pues evidentemente que el gobierno de México tiene esta capacidad de intervenir las comunicaciones entre ciudadanos, y esto es algo que no es realmente nuevo, no es de ahora, es algo que ya tiene, desafortunadamente, pues ya tiene una tradición, es algo que se viene dando desde más o menos por ahí de inicios del periodo de la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la CIA pues vino desarrollando en conjunto con México estas capacidades para que el Estado mexicano pudiese llevar a cabo la intervención de las comunicaciones, ¿no? Inició como una cosa en donde el interés eran, pues de acuerdo a aquella época, pues eran grupos denominados como subversivos, ¿no? Ese era el enfoque, ese era el objetivo. Y fue gradualmente evolucionando, ¿no? De estos grupos subversivos o comunistas, y fue evolucionando ya hablando de los 2000, a estar interviniendo las comunicaciones ya como sujetos de interés los cárteles del narcotráfico, ¿no? En un principio esto no era como de interés para el gobierno norteamericano, ¿no? Que México lo hiciera mientras hubiese un orden, ¿no? Pero después se empezó a identificar que estos grupos pues representaban ya una amenaza mayor, ¿no? Comparativamente como lo venían siendo, y entonces pues fueron incluidos también. Entonces pues esta capacidad evidentemente la tiene el Estado mexicano, ha venido desarrollándola en conjunto con Estados Unidos, y bueno, pues hay vamos, la dinámica es que hay muchos estados como México en su momento que tienen el interés de espiar, y tienen la intención de espiar, pero no tienen la capacidad. Entonces, esta capacidad, cuando se obtiene, pues es adquirida a través de capacitación, y esto es algo que ha venido cambiando y es algo que se ha venido facilitando. En la actualidad, esta capacidad es una capacidad que se transfiere de una manera más sencilla, relativamente hablando y comparativamente a cómo se hacía antes, ¿no? Porque ahora esta capacidad es una capacidad que se transfiere a través de software, a través de sistemas, ¿no? De software y de hardware inclusive. Entonces es la transferencia de estos conocimientos o la capacidad o estas habilidades se transfieren ahora más fácilmente gracias a la tecnología. Y bueno,
pero no es de nuevo, volviendo al punto, no es una cuestión que sea específica de la tecnología, no es algo que es meramente producto de la tecnología. O sea, la intervención ilegal de las comunicaciones se ha dado desde siempre, ¿no? Desde tiempos inmemorables. Entonces, y que es algo que se da gracias a la creatividad, gracias al ingenio del ser humano. Entonces, no es algo específico de estos tiempos, no es algo que podamos achacar a la tecnología y que debamos a lo mejor de satanizar a la tecnología y decir, no, pues esto es un producto de la tecnología y que es una situación que está ya descontrolada, etcétera, etcétera. No podemos caer en esa satanización de la tecnología, ¿no? Es algo que ha existido y seguirá existiendo con y sin la tecnología y utilizando la creatividad. Lo que sí es cierto de nuevo, ¿no? Es que esto se lleva a cabo, es que esta capacidad, que es el ingrediente último de un Estado que tiene la intención y el interés, lo último que es la capacidad para llevarlo a cabo, es algo que ciertamente sí se facilita mucho con la tecnología, puesto que por medio de esa transferencia se lleva a cabo. Y lo otro es que, bueno, en cuanto esta o conforme esta tecnología se desarrolla, bueno, también se desarrollan estas capacidades se dispersan estas capacidades y estos profesionales que están capacitados y que aprenden estas tecnologías, la pueden transferir también potencialmente desarrollando sus propias tecnologías de intervención, ¿no? Y luego tenemos el otro aspecto del mercado de los profesionales que van cambiando de giro, digamos, que trabajan para servicios de inteligencia y que después trabajan en estas empresas de software para servicios de inteligencia, y entonces se va generando un mercado de profesionales que van prestando servicios de intervención de las comunicaciones, ¿no? Pero bueno, es algo que evidentemente, y volviendo, ¿no? Para concretar, es una capacidad que definitivamente y evidentemente tiene el gobierno por desarrollo, y si no fuese así, pues hoy la tiene por transferencia utilizando la tecnología. Muchas gracias, Sinoé. Voy con Nelson, pero antes de ir con Nelson, me gustaría mucho presentar a Mariana. Mucho gusto, Mariana es criminalista y criminóloga. Y después de Nelson, te voy a hacer la pregunta que les voy a hacer a ellos. ¿Tiene realmente el Estado la capacidad de espiarnos? ¿A través de qué dispositivos puede espiarnos y cómo nos afectaría? Pero vamos primero con la capacidad que tiene el Estado para espiarnos. Entonces voy contigo, Nelson, por favor, platícanos, ¿tú qué opinas? ¿Tiene realmente el Estado la capacidad de espiarnos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y sí, el gobierno sí tiene la capacidad de espionaje. Definitivamente lo ha logrado. Hay espionaje en todos los niveles, pero en este principal tema que estamos tratando, Pegasus, sí, puede infectar teléfonos, puede sustraer toda la información que tengas en tu celular, fotografías, cuentas bancarias, passwords, audios, puede activar tu cámara, puede activar tu micrófono, puede triangularte y detectar tu ubicación mediante GPS. Yo soy de las personas que piensan que los gobiernos sí tienen la obligación del espionaje, porque se trata de algo de seguridad nacional. Es un tema debatible porque el espionaje es totalmente ilegal, es una operación negra, por así decirlo, ¿no? Pero son como las armas, ¿no? Un arma por sí sola en la mesa no te va a hacer daño. La persona que toma esa arma es la que tiene el poder de hacer daño, ¿no? Lo mismo es con la información, ¿no? La información es poder para todos los gobiernos. Y un caso muy reciente fue el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita. Él usó Pegasus. Él usó la información que tenía para tratar de manejar a Jeff Bezos. No lo logró y Jeff tuvo sus consecuencias y las pagó.
y también fue con el reportero del Washington Post, Khashoggi, mediante Pegasus. Él pudo detectar dónde estaba mediante un mensaje de texto, porque Pegasus funciona de esta manera. Pegasus se esconde mediante mensajes que son totalmente válidos, pero digamos, un banco me manda un mensaje de texto o un correo con una liga. La persona que está operando Pegasus puede pegarse a ese correo y a esa liga y desviar la dirección de esa liga hacia ellos. Pero el correo sigue siendo totalmente válido. Tú das un clic o das un tap a esa liga, esa liga es totalmente válida, te va a direccionar a donde realmente va, pero ahí ya tienes el anzuelo de Pegasus y ellos ya pueden extraer toda tu información, y estoy hablando de toda. Muchas gracias, Nelson. Me gustaría preguntarle a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Osvaldo Flores, de México Libertario. Vamos a ir haciendo preguntas. Yo voy a fungir como un ciudadano de a pie. Y la pregunta que me hago es, ¿realmente tiene la Policía Cibernética la capacidad de espiar al ciudadano, además de hacer sus funciones de policía? Es decir, ¿hay algunas otras atribuciones, o algunas otras secretarías o algunas otras dependencias que puedan espiar al ciudadano, y con qué objetivo podría ser esto? Sí, efectivamente la policía cibernética tiene esas capacidades, tiene muchas más capacidades. Hay otras dependencias, efectivamente, tenemos, aunque ya lo ha mencionado muchas veces el presidente aquí en México, tenemos lo que sería el área de inteligencia financiera, está esa de la UIF, que dirige Santiago Nieto. Está también un organismo descentralizado prácticamente de Sedena, que es el CIAN, es el Centro de Inteligencia Antinarcóticos. Ese es un centro prácticamente intocable. Sí, está completamente desconectado de lo que es Sedena, pero pertenece a Sedena. Está también esta área que decía el presidente que iba a desaparecer. El CISEN, sí, exactamente. El CISEN sigue funcionando. Sin embargo, este desmantelamiento en el que incurrió el presidente de la República de la Policía Federal, digamos que tiró por la borda muchísimas investigaciones que estaban en proceso. ¿Sí? Había, digamos, operaciones activas en varias partes del país, en varios puntos de la República, y el presidente se encargó de desmantelarlas. ¿Con qué objetivo? No sabría decirte. Yo creo que el caso más conocido es el que tenemos acá con el Marro, que en cuanto Andrés Manuel entró, él ordenó que se dejara de perseguir, que era este famoso operativo de golpe de timón. Ciertamente todas las entidades tienen un aparato de investigación. En muchas ocasiones y muchos estados manejan, por ejemplo, los servicios del dron, manejan otros mecanismos, por ejemplo, el seguimiento pie-tierra. Es decir, yo tengo personal de inteligencia, no sé, voy a hablar de Samarripa, en el estado de Guanajuato, tiene personal de inteligencia que vestidos de civil, pues van y la hacen de albañiles, la hacen de paleteros, la hacen de lo que les guste. Y ellos hacen labor de inteligencia cuando ubican un determinado lugar en el que se ha detectado actividad sospechosa. Digamos que tú como ciudadano vives en la colonia Juárez y tú dices, haces una denuncia anónima y tú dices, ¿saben qué? Pues hemos detectado, mi familia y yo, que durante la noche se oye ruido extraño. En algún momento acá pasó algo curioso en un poblado que se llama Purísima del Rincón, en el que en una calle muy céntrica, de hecho era atrás de la presidencia, la gente reportó que se oían ruidos extraños, que había mucha actividad por la noche. Entonces, cuando se hacen las investigaciones pertinentes, ojo aquí, debe de haber un proceso judicial bien armado. A ti te llega la denuncia, pero tú tienes que presentarle los argumentos a un juez para que te autorice ese seguimiento, esa investigación, que tú vayas y digamos que violentes la privacidad de ese sector, porque tú vas a radicar tu investigación ahí. Entonces, cuando ya se dan cuenta de que cuando ya autoriza el juez, pues el personal de inteligencia se despliega. Ojo aquí que es diferente el espionaje de la inteligencia. El personal de inteligencia hace su trabajo, van e investigan y se dan cuenta que efectivamente hay actividad sospechosa. Ya cuando descubren que ingresan ahí personas armadas,
Entonces, lo que hacen los investigadores es solicitarle apoyo a fuerzas federales, en este caso fue el ejército, y cuando llegan ahí al domicilio, pues se encuentran un arsenal que como no tienen idea, encontraron como 3,000 armas, cartuchos percutidos, encontraron granadas, lanzacohetes, armas Barrett, digo, son armas de calibre muy alto, ¿no? Y ese operativo se hizo siempre gracias al apoyo de la ciudadanía. Aquí, en este caso, sí me gustaría mucho destacar que el tema de la seguridad, para que el Estado despliegue la inteligencia con la que cuenta, es importantísimo, es vital contar con la información o con la participación del ciudadano, porque muchas veces el ciudadano de a pie se da la tarea de criticar al gobierno, es que no hace nada. Es que ¿a poco no se dan cuenta? Es que si yo lo veo, ¿por qué? Porque ellos no lo van a ver. Pues porque necesitan del apoyo de la ciudadanía. Un protocolo de seguridad o protocolos de prevención nunca van a poder funcionar si la sociedad a la que está dirigida o el sector de la sociedad a quien está dirigido no participa. Eso no funciona en ninguna parte del mundo, no se trata de México. En ninguna parte del mundo funciona un protocolo de prevención. Te lo pongo bien fácil, esta tregua que hizo el gobierno de Guatemala con las maras salvatruchas. Las maras salvatruchas rompieron la tregua que había y en automático se rompe ese protocolo que se había creado alrededor de la actividad de las maras. Entonces ya no funcionó y la sociedad civil es la que queda ahí en medio. Pero, insisto, la población civil debe de estar inmersa completamente en el tema de la seguridad. No se trata nada más de estar señalando. Es complejo, ¿eh? Yo que he trabajado de repente en charlas de prevención del delito, es bien difícil hacerle entender a las personas que ellos tienen gran responsabilidad en la seguridad propia, porque en ninguna parte del mundo va a haber un policía por ciudadano, en ninguna. Y insisto, no funciona así. Entonces, sí, muchas veces suelen comparar a México, y esto es algo que yo detesto muchísimo, es que como en tal país sí funciona esto, es que como en tal país sí funciona aquello, porque somos sociedades diferentes. Los padres a nosotros nos crían de manera diferente, otras familias, tus vecinos crían a sus hijos de manera diferente a ti. Entonces, ¿qué les hace pensar al grueso de la ciudadanía que nosotros vamos a tener una seguridad como la de Suiza o como la de Noruega? Digo, allá se generan delitos, se generan todo tipo de delitos también. Digo, no nos vayamos lejos. En España ocurrió este fenómeno del terrorismo con ETA y tardaron muchísimo tiempo para librarse de ellos. Ellos también tuvieron su problema, igual que nosotros ahora lo tenemos con el narcotráfico. Pero sí, efectivamente, todos los aparatos del Estado, todos los organismos estatales de seguridad cuentan con aparatos de inteligencia bien desarrollados, cuentan con equipo científico, equipo tecnológico para llevar a cabo labores de inteligencia, pero otra vez, la sociedad tiene una enorme obligación en ese aspecto. Muchas gracias, Mariana. Quisiera preguntarles, por favor, acerca de, como dice Mariana, hace rato ya me lo decía Nelson, está a favor del espionaje a la ciudadanía. Este espionaje es justificado, de acuerdo a algunos que he escuchado, algunas personas, cuando tiene que ver con delitos de trata de personas, ya sabemos, pornografía infantil, etcétera. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué garantía tiene el ciudadano común de que estos aparatos, estos mecanismos de espionaje no sean usados contra los ciudadanos comunes por estar en contra del régimen actual? Y me le voy a preguntar específicamente a Sinoé. ¿Qué opinas tú de esto y que realmente hay alguna garantía de que el ciudadano promedio, es decir, el ciudadano piensa, ¿qué me pueden espiar a mí? Por el momento es posible que no seamos un sujeto de interés para el Estado, pero la pregunta es si realmente el Estado me puede espiar a mí y qué consecuencias habría y si realmente estás a favor de ese espionaje. Sí, Noé. Sí, bueno, y extendiendo un poco sobre lo que decía tanto Nelson como Mariana, ¿no? Hay que hacer la distinción entre la recolección de inteligencia y el espionaje, ¿sí? Es decir, la actividad de obtención de inteligencia, pues es una
es una necesidad de un Estado democrático para la preservación del Estado de Derecho. Entonces es algo que es necesario y es algo que está y en la práctica tendría que estar acotado por, tendría que estar acotado jurídicamente, ¿no? Y con autorización judicial para llevarlo a cabo, ¿no? Vamos, que es algo que está en la Constitución, está en el artículo 16, en donde pues establece que las comunicaciones entre las comunicaciones privadas pues no deberán de ser intervenidas, ¿no? Entonces eso es lo que está establecido. Vamos, en la práctica, este caso Pegasus y otros, porque no es el único, no es la única herramienta para esto, hay más sistemas para llevar a cabo la intervención de las comunicaciones. Entonces, en la práctica no ha sido así. Garantías tenemos ninguna porque estamos en el contexto de un gobierno que no es particularmente afecto a la transparencia más que algún otro gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es algo de lo que adolecemos, por un lado. Y por otro lado, también como ciudadanos y en general, no solo mexicanos, sino en Latinoamérica, el valor de la privacidad como que no es un valor que tengamos muy arraigado, como que no es algo a lo que le tomamos mucho sabor, mucho aprecio, es algo, es ahí como una idea un tanto secundaria, ¿no? Es algo que pasa a segundo término, quizás por nuestra misma, por nuestro mismo contexto, en donde tenemos tal vez otros problemas más apremiantes en México, en Latinoamérica, y tal vez pensamos en la privacidad como un problema un poco más del primer mundo, ¿no? Pero es algo que tenemos que traer a primer plano, a primera importancia, puesto que conforme tenemos más acceso a la tecnología, pues somos más propensos a perder la privacidad, ¿no? Esta privacidad se va diluyendo y es necesario que, así como nuestro acceso a la tecnología se va democratizando, se va facilitando gracias a las economías de escala, ¿no? Ya todos tenemos acceso, más gente va teniendo acceso muy fácil a un teléfono celular, a acceso al internet, algo que hasta hace años pues no se veía tan sencillo, ahora es más accesible que antes, pero pues también tendrá que ser esta educación, esta educación tecnológica, este alfabetismo digital, y pues con él tendrán que venir valores como la privacidad, tendría que preocuparnos y tendría que movernos la parte de la privacidad, ¿no? Entonces, pues en cuanto a garantías, no hay garantías. Por ahora, vamos hablando del caso específico de Pegasus, es una herramienta que se hablaba que el costo que tenía era de $650,000 por infectar exitosamente a 10 números telefónicos, ¿no? Eso era el costo, o sea, 10 infiltraciones exitosas, ese era el costo. Entonces, bueno, pues no es algo que quizás deba preocuparnos al ciudadano de a pie demasiado, porque vamos, los recursos tampoco en cuanto a personas y en cuanto a económicos, pues tampoco son infinitos, ¿no? Entonces, este software, estas herramientas recolectan información, pero quienes la procesan son personas. Entonces, puede haber X cantidad de recurso económico, pero también va a haber X cantidad de recurso humano para estar procesando esta información. Entonces, yo creo que a lo mejor no es un tema que deba preocuparnos como ciudadanos de a pie, sí debe de ser de nuestro interés, y esa preocupación debemos de volverla una preocupación más productiva. O sea, sí debemos estar conscientes, ok, no es tan fácil que a mí
que yo vaya a ser un sujeto de interés para el gobierno, que yo vaya a ser espiado. Hay que hacer esa evaluación muy realista, pero esta preocupación que pudiésemos llegar a tener, tenemos que volverla una preocupación productiva y que nos lleve a poner las medidas de seguridad que nos van a ayudar a protegernos de lo que sí son amenazas reales para nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor un Pegasus o sistema similar no va a ser una amenaza real para mí, ciudadano de a pie, pero sí las redes sociales o las aplicaciones que uso día con día o las publicaciones que yo hago, pues son una amenaza real porque ahí yo estoy entregando demasiada información, tal vez, ¿no? Porque tengo todos los permisos, ¿no? Entonces, hacia allá tenemos que orientar esta preocupación que tiene que ser productiva a lo que sí es más fácil y más probable que represente para mí un riesgo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Teóricamente, pues sí, el gobierno tiene la capacidad de espiarnos, tiene la capacidad de localizarnos donde sea y a la hora que sea, y no únicamente a través de Pegasus, sino a través de otras herramientas y mecanismos que han existido desde siempre. Pero, ¿qué tan real es eso, no? O sea, esto es algo que es posible, pero ¿qué tan probable es? Ahí es donde se reduce, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que más bien hacer una preocupación productiva y seguir las medidas que nos recomiendan los especialistas en seguridad para protegernos de cosas que sí son una amenaza más real y más inmediata para nosotros, los ciudadanos de a pie. Ok, y eso me lleva a Nelson, una pregunta específica para darle continuidad a esto. Datos biométricos, ciberseguridad y el Estado. ¿Es una combinación ganadora? ¿Realmente necesitamos que el Estado tenga nuestros datos biométricos? O nosotros les damos muchos de esos datos a empresas privadas, pero realmente, ¿cuál es el peligro? Ya habíamos tenido un foro aquí sobre datos biométricos, pero quisiera que un experto en seguridad digital me platicara, ya que, como hemos visto, el Estado se ha visto a veces inepto para salvaguardar ciertos datos, como en el caso de que se llegó a vender la base de datos del INE, que se vendía en una USB, y eso es lo que a mucho al ciudadano de a pie le preocupa. Nelson, ilumínanos, por favor. Gracias. Yo creo que el gobierno sí tiene la capacidad para poder almacenar nuestros datos biométricos. Es un arma de dos filos, pero también hay que tener en cuenta algo. O sea, ahorita el simple hecho de tener un smartphone, tú estás abriendo la puerta a un posible hackeo, porque ahí tienes tu cuenta digamos, Bancanet. Ahí lo abres con tu huella digital. Entonces, hay backdoors por todos lados y nos hemos enterado de los hackeos fuertes que han hecho al SPEI, y eso es porque el data center que los estaba manejando no estaba certificado en seguridad. Entonces, eso es algo que sí debemos tener mucho en cuenta. Yo creo que lo que se necesita es difundir una cultura de la ciberseguridad personal. Ya a partir de ahí ya vamos a empezar a hacer conciencia con lo que vamos a empezar a proporcionar al gobierno. Es muy peligroso, insisto en lo mismo, ¿no? Depende de quién use los datos, porque hemos visto que en otros países con regímenes más, o gobiernos más liberales, no hay ningún problema. Digo, hace poquito mencionó Mariana Suiza, Dinamarca y todos esos lugares, pero vámonos a China, que también es una superpotencia. Ellos están prácticamente encerrados. Están siendo vigilados todo el tiempo como personas de interés por el gobierno de Xi Jinping. Entonces, yo creo que sí tenemos que comenzar. Te quiero detener porque quiero acotar sobre algo, precisamente sobre China, y acerca de las protestas de Hong Kong, sobre cómo el gobierno ya tenía el reconocimiento de rostro para detectar quiénes eran los que protestaban. ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso podría ser posible en México? Sí, sí es posible. Sí es posible. Como lo mencionó Sino hace rato, también el Pegasus tiene la capacidad de abrir tu cámara, de tu cámara de tu celular. Lo puede hacer mismo en tu laptop.
Entonces, sí necesito tener mucho cuidado en ese tipo de cultura. O sea, no lo hemos querido entender porque no hemos visto casos de cerca, así muy sonados, ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos difundirlo lo más que se pueda. Al menos en mi caso, donde yo trabajo, nos atacan constantemente de todas maneras, por correo, phishing, quieren intentar también intervenir en nuestros celulares, pero nosotros tenemos mucha seguridad y tenemos una cultura muy fuerte de la seguridad. Entonces yo creo que sí es muy necesario eso, y también yo creo que también necesitamos, como decía Mariana hace un momento, ¿no? Difundir la cultura del Estado de Derecho. Porque eso también, si no sabes qué es ilegal y qué no es, pues entonces vas a hacer lo que tú quieras. Ahora, para que tú seas víctima de un hackeo, necesita haber dos cosas. Y no necesariamente el gobierno, necesita haber un hacker y un objetivo. O sea, no va a ser random. Te van a estar vigilando, van a obtener tus datos de donde sea. Y el lugar menos esperado es donde siempre se obtienen. Un ejemplo, Facebook. Hoy me fui a Cancún y estoy en el mejor hotel de allá y estoy tomando esto y pagué esto. Entonces tú mismo estás propiciando todo ese tipo de cosas. O sea, es un error muy simple y lo haces con la buena intención, pero tú estás haciendo eso. Ahora me compré esta moto Ducati de 500,000 pesos, entonces te estás haciendo objetivo de no nada más de los hackers, también puede haber secuestradores de que pueden estar viendo tu perfil si no tiene la seguridad pertinente. Entonces, sí tenemos que empezar con eso, y yo creo que con nosotros mismos como padres, al menos a mi hija, no la estoy vigilando todo el tiempo, pero sí le advierto de las cosas que hay. Yo le enseño el mundo tal y como es, y algo que ustedes podrían leer un poquito para que entiendan cómo se mueve el mundo del hacking. Busquen artículos sobre la Deep Web, la red profunda. Ahí está todo lo ilegal del mundo. Encuentras lo que quieras, como quieras, y puedes hacer lo que quieras. Y también están todas las agencias de seguridad del mundo, porque están vigilando. Por supuesto. Muchas gracias, Nelson. Voy contigo, Mariana, porque hace rato dijiste algo que hizo brincar mis alarmas libertarias. Como sabrás, en México libertarios somos desconfiados no solamente de este gobierno, sino de cualquier estado que quiera socavar los derechos individuales. Y la pregunta, tú dijiste algo hace rato, depende de la sociedad y también que ellos ayuden a las autoridades. ¿Cómo podríamos confiar en el gobierno cuando el mismo gobierno ha socavado la confianza del individuo? ¿Qué recomendaciones nos darías tú para confiar más en el gobierno? ¿En dónde podemos consultar que el gobierno o el Estado está haciendo bien su trabajo? O sea, ya entendí, gracias a usted, a los tres, ya me dieron luz, que sí hay una capacidad para espiarnos, más bien, tanto para espiarnos la capacidad, pero sí hay recolección de datos, es decir, sí hay inteligencia, sí hay acción, pero tengo miedo de que también como ciudadano común me vea involucrado en algo negativo por haber tratado de ayudar al Estado. ¿Qué garantías tengo? ¿Qué recomendaciones nos das para esto? Mira, hablábamos de la falta de cultura jurídica que hay en el mexicano, que es impresionante, no te puedes dar una idea. El mismo presidente, recuerdo que hace días estaba criticando el papel de Carlos Amarripa en Guanajuato, y él decía que la seguridad es responsabilidad de Carlos Amarripa, y no es cierto. La seguridad pública es responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, punto. Entonces, si tenemos un presidente que está difuminando ese tipo de información tan errada, con tal de atacar el papel que está desarrollando Carlos Amarripa, pues digo, tiene una palestra mañanera con mucha audiencia, con muchos medios de comunicación que repiten y repiten y repiten hasta el cansancio todo el día la misma información que él ya repitió. Y no nos damos cuenta nosotros que estamos cayendo en una trampa a la vez que no nos va a librar de una situación engorrosa. Mira, el artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, esa Ley de Seguridad Interior no tiene ni pies ni cabeza, Fue modificada apenas en la pasada legislatura, esta que acaba de concluir, y ahí
dice el artículo 4, dice, riesgo a la seguridad interior, situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior. Declaratoria de protección a la seguridad interior, el mandato ejecutivo, es decir, el presidente. O sea, imaginen el poder que le hemos dado a un ignorante de todas las leyes, en todas las materias, en lo que te guste, ¿no? Porque ese tipo igual te manda a espiar. Pero aquí te voy a retomar un poco lo que decía mi antecesor. Muchas veces la información la damos nosotros. Las redes sociales son, creo que es la ventana a nuestra vida. Publicas fotos de dentro de tu vehículo, publicas fotos de tus hijos, a dónde van a la escuela, publicas fotos, no sé, digamos que un desayuno muy típico del restaurante Panamá, tan famoso en Sinaloa. Y dices, estoy en el restaurante de Sinaloa donde se come más rico. ¿Sí me entiendes? Tú mismo estás diciendo dónde estás. Me gustan tales lugares, frecuento tales lugares. El ciudadano se expone. ¿Qué garantías tenemos? Pues las garantías que nosotros nos queremos dar. Esta ley de seguridad interior, que estaba yo revisando de hace días, dice que el Estado recolecta toda tu información, hace un análisis de datos, y dice, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo retomo, esto lo desecho. Tú mismo le estás dando herramientas al Estado para que te esté vigilando. Ahora, ¿cómo sabes tú que el Estado está actuando correctamente? Este gobierno definitivamente a nosotros no nos da garantías, Osvaldo, o no nos va a dar garantías nunca. Mira, un caso bien... A mí en lo personal me pareció preocupante. Carla Erika Ureña, no sé si la conozcas ahí en redes, ella hizo una publicación de un video en el que antes de las elecciones Andrés Manuel está promoviendo a un candidato. Entonces ella pone en un tuit, ojo INE, aquí se está cometiendo un delito. Y luego le llega un correo de Twitter donde le dicen que la fiscalía está preguntando por ella, que está preguntando por sus datos. Aquí en este caso, Twitter le notificó primero a ella y le dice, de acuerdo a nuestra norma, que está hecha de acuerdo a las leyes mexicanas, porque Twitter vigila o más bien se somete a la ley del país a donde llega. Entonces, Twitter no está violando la ley. Cuando Twitter dice, tú no estás violando las normas internas de la red social, por ende, yo estoy facultado para mandar al diablo a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y fue lo que hizo. Twitter le informa a la usuaria de redes lo que está ocurriendo, pues para que ella tome también cartas en el asunto de otra manera, ¿no? Quiero pensar que Ernestina Godoy pues no sabía que Carla Erika Ureña es abogada. Entonces ella tomó sus propias previsiones. Pero, ¿qué tal que le llega a un usuario? Este sustito le llega a un usuario que no tiene esos conocimientos. Porque como claro, bien decía Sinue hace unos momentos, tú le das permisos a cierta aplicación para hacer determinadas cosas, para activar tu ubicación, etcétera, etcétera, pues tú mismo te estás exponiendo. O sea, en cualquier momento te van a caer. Antes se sabía que, antes de Pegasus, se sabía que te ubicaban a través de la geolocalización, pero te ubicaban en un cuadrante, ¿sí? Es ahí donde entra el trabajo de la policía de inteligencia. A ver, en este cuadrante se encuentra Osvaldo, me lo van a ir a buscar, pero como tú publicas tu foto en tus redes, ya saben a quién buscar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, claro, esas son previsiones que nosotros tenemos que tomar, ¿sí? Si nosotros somos usuarios activos, Osvaldo, de estar criticando constantemente las malas acciones del gobierno, que son muchísimas y que la verdad hasta nos falta tiempo para retomar cada una, nosotros debemos de estar bien conscientes de lo que estamos haciendo. Creo yo que echarnos para atrás no es opción. Definitivamente no es opción. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad nosotros, por ejemplo, de vivir en estados soberanos. La entidad donde yo radico es una entidad soberana, la entidad donde radicas tú es una entidad soberana. Y las leyes que están ahí en esa entidad, y conocerlas sobre todo, nos puede ayudar a ampararnos.
porque muy pocas veces nos ponemos a estudiar la Constitución del Estado soberano de donde radicamos. Muy pocas veces. Y el Estado nos brinda garantías especiales porque nosotros formamos parte de un territorio en concreto. El ejemplo, las regiones del sur, ¿no? Ellos tienen sus usos y costumbres que prácticamente son intocables, no importa cuán aberrantes sean, son intocables, ¿sí? El Estado los protege. Hace días denunciaban en la red a un fulano que besa a una niña, que la agarra y la besa en la calle, pero fue un beso largo, o sea, y la gente lo estaba denunciando, pero era en el sur, era en Oaxaca. Y dicen, es que los policías lo agarraron, pero lo soltaron y estaban criticando el papel de los policías. Ojo aquí. Como él es de un grupo étnico donde hay y se respetan los usos y costumbres, la policía no podía hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque la ley los protege. Entonces, a mí me decían, ¿tú qué opinas? Les digo, pues opino que hicieron lo correcto los policías, porque si no se metieran en tremendo lío. O sea, se les va a ir encima la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONAPRED, y va a decir, ustedes están violentando mis usos y costumbres. Entonces, insisto, conocer la ley de la entidad donde nosotros radicamos es fundamental, Osvaldo, para que nosotros sepamos defendernos. Mucha gente dice, es que yo no lo entiendo. Créeme que las leyes son bien sencillas de entender. Yo siempre les digo a personas que yo conozco, con que tú te leas del artículo 1 constitucional al 29, vas a entender muchísimas cosas porque ahí vienen todas las garantías que involucran al individuo. Tu derecho a trabajar en algo lícito que te permita vivir dignamente, tu derecho a la salud, tu derecho a la educación, bla, bla, bla. Si quieres seguirle, excelente, ¿no? Si quieres conocer qué obligaciones tiene el presidente, pues bueno, estudia el artículo 89, que es donde vienen derivadas todas las funciones del presidente, que no está cumpliendo ninguna. Pero nosotros tenemos que tener conocimiento. Tú decías hace rato algo bien importante. La información da poder. Y el mismo poder que nosotros le damos al gobierno con nuestros datos, que el INE tiene nuestro domicilio, etcétera, etcétera, pues nosotros lo podemos revertir también, o podemos revertir un poquito de la afectación que el Estado puede hacer contra nosotros, que prácticamente nos tiene viviendo en esta ideología del Estado hegeliano, donde Hegel decía, tú eres parte del Estado si el Estado dice que tú eres parte del Estado. Si tú eres enemigo, si el Estado te quiere considerar enemigo del Estado, entonces eres enemigo del Estado. Y no nada más eres enemigo del Estado, eres enemigo de todo el territorio que cubre esa autoridad estatal, el aparato del Estado en sí. Entonces, nosotros tenemos que conocer perfectamente dónde nos estamos desenvolviendo, qué limitaciones tenemos y cómo nos debemos de cuidar. Hace algún tiempo, aquí yo estaba trabajando en un área de atención referente al tema de la seguridad, y me acuerdo que ahí en el banco estaban sacando esta modalidad del pago CODI. En esencia, parecía muy bueno, parecía. Pero, ¿qué te parece ahora cuando tenemos a una unidad de inteligencia financiera, pues, pescando así a cualquiera que se deje agarrar? Porque el Banco de México rastrea cada maldita transferencia que tú haces. Pero CODI es como una ventana para que medio mundo en el gobierno pueda saber qué haces tú en tus operaciones financieras. Ahora, imagínate que te quieren agarrar a ti y te hacen una transferencia de $500,000. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? El caso Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte, fue algo similar lo que le pasó. Alguien le hizo un regalito y luego dijo inteligencia financiera. A ver, Medina Mora, ¿de dónde sacaste esto? Eso es bien recurrente, eso va a ser muy recurrente en este gobierno, desgraciadamente. Pero nosotros como ciudadanos de a pie, bueno, fue un ministro de la Suprema Corte, sin embargo, como ciudadanos de a pie, tenemos que estar conscientes que este gobierno no tiene límites. Andrés Manuel es una persona que ve moros con trancheta en todos lados. Hay días que amanece más desquiciado que otros. Y sinceramente, el caso de Carla Erika Ureña se puede replicar, ¿eh? Se puede replicar. Porque él ha mencionado a personas, periodistas que a lo mejor muy pocos conocemos, como Rocío Alcalá,
la mencionan a ella por un comentario que hizo y creo que fue de las primeras que mencionaron en quién es quién en las mentiras, ¿no? O en las noticias, algo así, esta sección. Yo sinceramente no miro la mañanera. A mí Andrés Manuel me purga, me saca las bilis, me pone de mal humor todo el día. Y mira, ya miro mucho delincuente como para estar dándole tiempo a Andrés Manuel. Pero sí es un tema delicado. En alguna ocasión alguien me dijo, es que tenemos que no verlo, pero también no podemos dejar de escuchar lo que dice. Lo importante aquí, Osvaldo, es lo que ocurre tras bambalinas, porque mientras Andrés Manuel está tirando el arpa y habla aquí, y habla de una cosa y habla de otra, lo importante es lo que está ocurriendo en las cámaras con la creación de las leyes, que es ahí donde sí nos friega. Tú hacías referencia al padrón de usuarios, a que el Estado tenga nuestros datos. Ellos tienen que crear una ley para poder realizar eso, forzosamente. Claro que lo pueden hacer de manera clandestina, pero nosotros tenemos que estar bien al pendiente de esa creación de leyes. Ahí es donde radica el punto medular del actuar de Andrés Manuel. Ejemplo, la revocación de mandato. Nuestras leyes no son retroactivas a menos que se trate de un proceso penal, pero nos están dorando la píldora refiriéndose a una revocación de mandato que no le va a favorecer a Andrés Manuel. Otra vez, las leyes en México no son retroactivas para una situación de esa naturaleza. Y nos estamos dejando engañar con ese tema mientras hay cosas más importantes a que ponerle atención. Muchas gracias, Mariana. Les quiero, para hacer un poco de contexto a los que nos están viendo, porque empezamos sin contexto, asumiendo que todos conocemos. Primero que nada, me gustaría puntualizar que Pegasus no es algo de este gobierno, es algo que ya venía de otro gobierno. Si Noé, ¿quieres confirmarme esto, por favor? Sí, seguro. Bueno, pues es algo... Quiero preguntarte desde cuándo está, y porque no me gusta que en México Libertario piensen que nada más le tiramos al gobierno actual. Nosotros le tiramos a todos los gobiernos y nos gustaría saber cuál es el origen de Pegasus y quién lo autorizó o quién lo financió. Bueno, más bien, en qué ley es la que permite que este mecanismo funcione en nuestro país. ¿Sí, Noé? Sí, bueno, esto es algo que se conoció por primera vez en México a nivel masivo en 2017, cuando el New York Times publica una primera plana en donde consigna el espionaje en México a través de esta herramienta Pegasus. Y bueno, y en paralelo, esta publicación pues es acompañada por investigaciones paralelas de organizaciones civiles aquí en México y por Citizen Lab, que es un laboratorio de la Universidad de Toronto, que se encarga del diseño de políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos y que tienen que ver con la tecnología. Entonces, ellos reportan que en México se utilizó este software Pegasus para espiar a periodistas, activistas, políticos y funcionarios públicos. Pues sí, en 2017 se publica esto y esto es algo que continuó, que estuvo en su apogeo durante la administración de Peña Nieto, que tiene ramificaciones de inicio hacia la administración calderonista, porque los primeros contratos datan de 2011, ¿sí? Y entonces, pero es algo que evidentemente estuvo en su apogeo durante la administración de Peña y que no tenemos una certeza de que no continúa en la actualidad más que la palabra de un gobierno y de un presidente que no son, de nuevo, como lo decía hace rato, que no son afectos a la transparencia, pues no son mucho más que los anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, venimos siguiendo esta más o menos constante, ¿no? Unos más, otros menos, pero al final de cuentas, pues venimos adoleciendo en mayor medida ahora o en menor antes, pero seguimos adoleciendo de esta parte, ¿no? De la transparencia. Entonces, bueno, pues es así que se conoce, ¿no? Ya masivamente, y digo masivamente porque en 2016
ya se había reportado de nuevo por Citizen Lab, se había reportado que este periodista Rafael Cabrera, que había participado en lo de la Casa Blanca, ¿no? En este reportaje, pues él había sido atacado con la herramienta Pegasus. Y bueno, ahora en 2021 estamos hablando de nuevo del tema porque se filtró una lista con más de 50,000 números telefónicos que eran para ser dados de alta en este software Pegasus para ser espiados a nivel mundial. Estos más de 50,000 números son de todo el mundo. De ahí, más de 15,000 números pertenecen a México. México es el principal cliente de NSO, la compañía que desarrolla Pegasus, y bueno, pues empiezan a hacerse nuevos peritajes. En su momento, en 2017, se encontró que fueron atacados 25 personas, entre activistas, periodistas, políticos, etcétera. Y ahora, con la revelación de esta lista en 2021, se determinó que 23 números telefónicos a nivel mundial fueron infiltrados exitosamente y otros 14 solo fueron atacados. Hay que precisar la diferencia entre el ataque y la infiltración, hablando de Pegasus, ¿no? Porque esto funciona, vamos a llamar ataque, cuando una persona recibe un mensaje, le llega un mensaje de texto con una liga, y en esta liga, al tocarla, al seguirla, al darle clic, pues nos lleva a descargar Pegasus de manera silenciosa. La persona ve como que no cargó la página y dice, bueno, no cargó, no pasó nada, no falló, no sé, no sirve el enlace, pero por detrás pues, lo que está sucediendo es que se está descargando esta herramienta, ¿no? Pero vamos, el hecho de recibir esto, o el hecho de por parte de los atacantes de enviar estos mensajes, pues es lo que consideramos, o es lo que se está considerando como un ataque, ¿no? Una infiltración es cuando mediante el peritaje se comprobó que la persona fue infectada exitosamente, ¿sí? Entonces, y otra cosa que es muy importante, he leído a medios nacionales, internacionales, a periodistas e intelectuales de primer nivel, todos, diciendo que se espió a 15,000 números en México. No, en una lista había más de 15,000 números en México, pero no sabemos que se espió a los 15,000. Vamos, no hay manera de saber que se espió a los 15,000 números telefónicos, porque pues necesitarías hacerles un peritaje a todos, a por lo menos 15,000 números, asumiendo que no cambiaron de aparato, etcétera. O sea, hay muchos asegúnes ahí, ¿sí? Y pues es imposible saber. Vamos, a un periodista que asesinaron y que él fue atacado con mensajes de Pegasus, su teléfono no se encontró. Entonces, no podemos decir, y vamos, no hace falta decir que fueron los 15,000 para dimensionar y para determinar la gravedad del asunto, ¿no? La violación de la ley que está sucediendo. Con estos, 23 a nivel mundial, o con estos 25 que en 2017 se publicaron, con estos es suficiente para que podamos ver la gravedad del asunto, y para que estemos teniendo la discusión como ciudadanos de buscar la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces sí tenemos que dimensionar. Y bueno, en el sentido de la adquisición, pues son varias las agencias, ¿no? Ya se hablaba del CISEN, que se sabe que la adquirió, la desaparecida PGR también fue otra de las que se saben que lo adquirió, ¿no? Y de nuevo, no sabemos, se ha pedido transparentar, ¿no? El presidente ha pedido transparentar a las dependencias, pero pues no se ha llevado a cabo por completo, y no tenemos la certeza de que no continúa esto en la actualidad. Entonces, como ciudadanos, lo más importante aquí es que
entendamos esto de cómo funciona, para que entendamos lo que estamos pidiendo y movamos la discusión hacia la rendición de cuentas, porque está en la ley. Hay una ley general de transparencia para esto, y hay organizaciones civiles que están dándole este seguimiento junto con el gobierno, y no ha habido cumplimiento, ¿no? Entonces, pues la privacidad, de nuevo, volviendo, es un derecho humano, y es inclusive un valor que nos debería de saltar ahí, ¿no? Nos debería saltar la alarma. Entonces, ha habido seguimiento, no ha habido cumplimiento, y es esa la discusión que debemos de estar teniendo como ciudadanos, el estar buscando la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas que ha habido ha sido, en el mejor de los casos, incompleta, ¿no? Una organización de la sociedad civil que ha estado llevando a cabo este seguimiento es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y entonces ellos tienen un reporte muy bueno en su sitio web donde detallan el seguimiento que han venido llevando, y el cumplimiento, cómo ha sido parcial a la fecha. Entonces, es por ahí por donde como ciudadanos tenemos que estar apoyando estas iniciativas, tenemos que estar poniendo la atención para llevar desde el tema Pegasus más los otros sistemas de espionaje que existen, y hablar de la intervención ilegal como un todo, y pedir transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Y voy a terminar este ciclo, y voy a terminar nada más para hacer los últimos cierres. Quisiera, Nelson, como dicen en Los Simpson, será hora de entrar en pánico para nosotros los de a pie. Número uno, realmente es una pregunta de humor, pero quisiera que nos dijeras a nosotros los de a pie, ¿qué recomendaciones nos darías para salvaguardar nuestra seguridad cibernética? No, el pánico no es bueno porque te puede hacer tomar malas decisiones. Entonces necesitas estar con la cabeza muy fría. Y yo creo que una de las recomendaciones, porque yo tengo un amigo que es hacker, White Hat, es de Estados Unidos, él es muy famoso. Él fue el que hizo el hackeo a las tarjetas de DirecTV. Para hacer contexto, White Hat, sombrero blanco, Black Hat, sombrero negro, ¿es correcto? Es correcto, el White Hat son los que hacen el bien. ¿Significa? Sí, el Black Hat es el que sí está dispuesto a cometer delitos, y el White Hat es el que se encarga de prevenirlos. Pero él era Black Hat en un inicio. Entonces él fue el que hizo el hackeo a las tarjetas de DirecTV hace años. Ganó mucho dinero junto con un hacker ruso, pero pues el FBI lo atrapó y lo puso a trabajar con ellos, y ahora es consultor del gobierno y de empresas privadas. Entonces él es muy bueno, y es las recomendaciones que nos da. Entonces las recomendaciones que él nos da es tratar de no guardar tu información en drives en la nube, que utilices más discos duros externos, porque Google, como otros servicios, también hace minería de datos y también los comparte con los gobiernos. Entonces también te recomienda que utilices dinero en efectivo en lugar de tu smartphone o tarjetas. Otra cosa es cuando tengas tus tarjetas de crédito, es que las obtienes, no entres a los programas de recompensas o de monederos electrónicos, porque lo único que hace es estar revisando tu comportamiento en la red, y empieza a minar tus datos y te empieza a recabar información de cómo tú manejas tus redes. Entonces, es por todos lados. La recomendación es simplemente sean cuidadosos, lean los contratos, porque por lo regular muchos sí a todo e instalamos, pero no debe de ser así, porque no sabes qué es lo que estás permitiendo. Y empezar poco a poco a fomentar esa cultura, ¿no? Como les comentaba, porque lamentablemente no importa cuánto software de seguridad tengas, siempre el eslabón más débil es el usuario final. Ya para terminar, quisiera también a nuestros amigos colectivistas chairos que nos siguen, quisiera ser abogado del diablo también, y quisiera yo puntualizar una duda que me ha surgido. Si Pegasus existe desde tiempos de Calderón, por lo que podemos sospechar, y si se usa también para aplastar o para buscar espiar a disidentes o a opositores, ¿por qué no se usó esta herramienta para aplastar la oposición de Andrés Manuel López Obrador? Es una pregunta que me gustaría que alguno de los tres me respondiera.
Yo no sé si, ahora eso es lo que me da a mí la duda como ciudadano de a pie. Una de dos, o el ciudadano López Obrador es un inepto que no sabe usar ni siquiera un teléfono celular, o dos, de plano no tiene nada que le encuentra. Si Noé, ¿quisieras contestarme? Bueno, Andrés Manuel López Obrador y su círculo de cercanos salieron vamos, en la lista, ¿no? de identificados. Entonces, es una lista que lo abarca a él, a sus colaboradores, vamos, a familia, hasta el cardiólogo ahí le salió en la lista, ¿no? Entonces, pues sí, cuando era oposición, pues evidentemente al menos estaba en la mira y pues con toda seguridad, ¿no? Cabe sospechar que con toda seguridad fue objeto de espionaje, ¿no? Entonces, y bueno, hay quien dice, oye, pues estas publicaciones ahora que están saliendo de Pegasus y que dicen que Andrés Manuel y todos sus cercanos fueron objeto de espionaje, pues yo creo que es un distractor. Yo creo que no, porque no creo vamos, la influencia de López Obrador alcance hasta The Guardian, hasta Le Monde y todos estos periódicos que conforman este grupo, porque entre todos ellos están formando este grupo que se le conoce como el Proyecto Pegasus, ¿no? Como Pegasus Project. Entonces, esto hay que recordar que fue una filtración de estos más de 50,000 números, ¿no? Y se conformaron todos estos periódicos de Washington Post en Estados Unidos, The Guardian en Inglaterra, Le Monde en Francia, y en México está Aristegui Noticias y está Proceso. Entonces, pues difícil que le alcance la influencia como para decir, a ver, aviéntenme un distractor, ¿no? Aquí en México es algo que se está consignando a nivel internacional. Que lo puedan explotar o no, bueno, es una cuestión diferente. Y ahí también a mí me cabe la duda, puesto que es un tema del cual Andrés Manuel, pues al parecer no quiere entrarle, como que no quiere hacerle mucho ruido, ¿no? Él dijo que pues lo de él no era la venganza, etcétera, etcétera. Dio algo que sonó como a un pretexto, como para desestimar el tema que estaban trayendo a la mesa, ¿no? Le estaban poniendo sobre la mesa. Oiga, pues presidente, pues aquí está esto que esté irregular, ¿no? ¿Qué hacemos para corregirlo, ¿no? Pero él, en lugar de entrarle al tema y decir, bueno, sí, de entrada y de primera, lo que dijo fue, no, pues imagínense que lo mío fuese la venganza, ¿no? Entonces como que lo dejó de lado. Y sí, después, bueno, ya vinieron ya vinieron otras declaraciones, ya vinieron otras, pues sí, revelaciones, ¿no? Y se dieron a conocer ya más documentos, etcétera. A ver, vamos a ver si ahí me escuchan un poquito mejor. ¿Me pueden escuchar? Se te cortó. Ok, espero que ahí se escuche. Se le cortó, así no es. Ok. Y así se le cortó. A ver, probando, ¿no? Ok. Ya lo escuchamos mejor. Ok, ¿me escuchan? Ya mucho mejor. Ok, muy bien. Bueno, pues como les decía, entonces se encontró a él en listas y evidentemente que fue objeto de espionaje. Bueno, voy a terminar este foro agradeciendo a todos nuestros ponentes y a México Libertario, a Víctor Becerra, y pues nos ha dado mucho gusto tenerlos aquí, a Sinoé, a Nelson, a Mariana, que bueno que te pudiste integrar, nos dio muchísimo gusto tu participación, Mariana. Nelson, iluminadora, y Sinoé, igualmente productiva este foro de México Libertario. Los quiero dejar con estas recomendaciones que nos ha dado Nelson. Cuiden sus comunicaciones, cuiden sus equipos y sobre todo, pues como también dice Mariana, seamos uno con la sociedad para salvaguardar nuestra seguridad digital. Muy buenas noches a todos. Víctor, ¿te encuentras por ahí? Para que cierres, por favor, si eres tan amable. Bueno, pues solamente
para agradecer la amplia participación de nuestros ponentes. Es gente a la que yo sigo constantemente en redes sociales y son referencias en estos temas. Entonces me parece que tuvimos un foro de personas muy calificadas y que pueden nos dieron una serie de recomendaciones muy válidas. Yo sí creo que hay que desconfiar siempre de las buenas intenciones de los gobiernos. Me parece que cualquier espionaje, por más bien intencionado que pueda ser, no sabemos finalmente a dónde va a conducir ni a quién va a terminar beneficiando. Y si esto beneficia a los políticos o a los cómplices de los políticos, muchos de ellos empresas y empresarios, bueno, es muy seguro que van a utilizarlos para tener alguna ventaja ilegítima. Y ese es precisamente el problema, porque no se trata de que los ciudadanos no tengan nada que esconder. Si uno le busca, siempre va a encontrar precisamente algo. Y además, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar cuando el gobierno tiene una serie de documentación, de datos, de cuestiones que puede cruzar y puede crear muy fácilmente una narrativa contraria a la inocencia de un ciudadano. El problema es al final de cuentas eso. Pero bueno, yo creo que lo que aquí se ha dicho ha sido muy importante. Yo le agradezco mucho a Mariana Guerrero, a Sinue Báez y a Nelson Villarreal su conocimiento, su tiempo y su talento para poder transmitir esta serie de argumentos. Y a ti te agradezco mucho, Osvaldo, realmente tu participación, tu conducción como siempre muy apropiada y muy medida y que permite la amplia discusión de este tipo de temas. Y a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, bueno, pues yo le agradezco también a nuestros ponentes y al público que se interesó en este foro y que vamos a seguir transmitiendo en el video respectivo, pues para lograr un mayor impacto y sobre todo una mayor concientización de la sociedad de que cualquier dato en manos del gobierno es un arma de doble filo. Muchas gracias y hasta luego.